A mi padre lo sepulté en febrero del año 2012, aquí en la ciudad de Corona. Estábamos con los primeros estudios aquí en la iglesia cuando él falleció. Pero él me heredó dos cosas. A pesar de que nunca tuvimos lo que yo miro que aquí es, ni se le presta atención, mi padre me heredó su fe. Yo crecí en un lugar donde lo más importante en la vida de nosotros era la iglesia, Jesucristo, obedecer la Biblia. Y la otra cosa que mi padre me heredó es a cumplir mi palabra. Porque yo hago memoria y es la única persona con la que me he relacionado así íntimamente, porque era mi padre, que siempre que mi padre me prometía algo o decía algo, lo iba a cumplir. Yo no recuerdo una sola vez que mi padre haya prometido algo a mí y que haya cambiado de parecer o haya dicho, no, pues siempre no. Todo lo que mi padre me prometió, yo lo tengo bien grabado. Tenía una confianza ciega en que lo que mi padre dijo íbamos a hacer. Fuera a ir a un día de campo, fuera a comprarme algo, fuera a llevarme a un lugar, lo que fuera. Pero yo tengo eso en mi mente. Y nomás viví con él hasta los 11 años, que mi padre siempre lo que me prometió, siempre lo cumplió. Y quizás eso me ha ayudado mucho a mí a poder confiar en lo que Dios me promete, las promesas de Dios. Porque una de las razones por la que mucha gente no puede creer en las promesas de Dios es porque traen un trasfondo familiar donde la figura más grande que tenían sus padres en veces cambiaban de opinión y no les cumplían lo que decían. Yo no tuve ese problema. Yo creo, aparte porque crecí en el Evangelio, yo creo que me ayudó mucho la forma de ser de mi padre para yo creer en las promesas de Dios. Tenemos una cantidad de promesas en la Biblia de parte de Dios, cosas que Dios nos promete que vienen a nosotros. Hay muchas cosas que Dios nos ha prometido y no las has podido tomar. Te voy a hablar de una manera muy directa, porque no has creído en sus promesas o no tienes esa fuerza para mantenerte creyendo. Estamos lidiando un texto, estamos mirando 3 promesas de parte de nuestro Dios a nosotros. En Isaías 43, verso 2, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y hablamos la semana pasada de esto. ¿Ves? Básicamente el verso dice, cuando estés en el proceso de salir de ese cautiverio donde has estado, de esa situación difícil donde has estado viviendo, cuando estés en el proceso de liberarte, de salir, yo voy a estar contigo en ese proceso, no tengas miedo. Porque está haciendo referencia al tiempo en que el pueblo de Dios salió de Egipto y Dios abrió el Mar Rojo para que el pueblo pasara. Es una promesa. Dios te promete, es el carácter de nuestro Dios, de que cuando tú decidas creerle y estás viviendo una vida absurda, difícil, estás atrapado en algo y el miedo y la duda y 1000 cosas no te dejan salir, Dios te promete que cuando tú empieces a salir de esa estancia de vida, Él promete que Él va a abrir camino donde no hay camino para que tú vivas la vida que debes de estar viviendo. Él promete acompañarte y hoy vamos a mirar la segunda promesa. Dice: y si por los ríos no te anegarán. La Nueva Versión Internacional dice: y si por los ríos no te anegarán sus aguas. O sea, no te van a cubrir, no te van a arrastrar, no te van a vencer. ¿Ves? Y está haciendo alusión a aquel tiempo en que el pueblo de Dios le había prometido desde el tiempo de Abraham. Dios les prometió una tierra que fluía leche y miel. O sea, les prometió que iban a tener una tierra donde iban a ser grandemente bendecidos. Dios les prometió eso. Le dijo: a tu descendencia le voy a dar una tierra súper rica, pues. Súper rica. Y le creyeron a Dios y empezó un proceso. Dios los trajo hasta la misma frontera de esa tierra, pero el pueblo no pudo creerle a Dios. Había un obstáculo muy grande. Había un obstáculo, que esa tierra estaba habitada por 7 naciones y cada nación que vivían en esas tierras
cada una de ellas era más poderosa que el pueblo de Israel. Y el pueblo de Dios tuvo miedo a esa gente y no pudo confiar, no tomó la bendición porque no confiaron lo suficiente en Dios para recibirlo. Y eso te ha pasado a ti muchas veces. Dios te ha dado infinidad de cosas y no has tenido la confianza para tomarlas porque te da miedo, porque dices, eso no lo voy a poder tener yo. Ellos no confiaron y les costó mucho. Les costó 40 años en un desierto. O sea, se mantuvieron por mucho tiempo caminando en un desierto, como tú miras a mucha gente que se mantienen en una vida monótona, aburrida. Se levantan, comen, duermen. Se levantan, comen, duermen. Y están esperando a ver qué pasa y no pasa nada. Y hay gente que ya tiene 40 años como el pueblo de Israel esperando a ver qué pasa. Y Dios dice, yo desde cuándo que te di eso y no lo agarras. ¿Ve? 40 años después de que esta gente fracasó en tomar lo que Dios les dio, Dios trajo a la siguiente generación, pero ahora los trajo por un lugar más difícil. Ahora las barreras eran más difíciles, porque seguía habiendo allí 7 naciones más poderosas. Pero ahora no los trae por donde los llevó la primera vez, ahora los trae por otro pedazo, donde la primera barrera que van a tener que vencer es, tienen que atravesar el río Jordán. En un tiempo de lluvia, dice la palabra de Dios, cuando el río Jordán está desbordado. Y a pesar de que el río Jordán no es un gran río, de todos modos es un río que desbordado mide casi 1 milla de ancho. Y en ese tiempo no hay puentes, no hay barcos, ¿cómo lo van a cruzar? Pero es una generación diferente, ellos necesitan confiar en Dios. Y Dios les dice la cosa más absurda que pudo haberles dicho. Frente a aquel río, ellos esperaban que Dios dijera, pues hagan puente, hagan barco, que yo qué sé. Estaban esperando a ver qué Dios les decía, y Dios les dijo, caminen. ¿Y el río? Caminen. Echen a los pastores enfrente, que vaya el arca enfrente, la presencia de Dios enfrente. Pero esta vez era una generación diferente, que habían desarrollado confianza en Dios. Nosotros le llamamos fe. Ellos habían desarrollado esa confianza como para obedecer aquel mandato tan absurdo. ¿Cómo Dios me está pidiendo que camine si el río está desbordado? Y yo sé que está muy hondo. Pero ellos tenían algo que a mucha gente de hoy le falta: confianza en Dios. Y cuando empezaron a caminar, dice la palabra de Dios que río arriba, en una ciudad de Adán, Dios detuvo las aguas y el pueblo pasó en seco. Pero ellos tuvieron que ejercer su confianza antes de que se pararan las aguas. En la generación anterior, Dios abrió el mar y les dijo, pasen, y pasaron en seco. Ahora es diferente. Ahora Dios les dice, caminen, y está el río. Ya como iban caminando, dice la Escritura, que el río iba bajando porque las aguas estaban siendo detenidas por Dios allá. Y años después, muchos años después, al profeta Isaías, Dios le hace recordar estos eventos y les dice, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando vayas para tomar lo que yo te he dado, cuando te animes y tengas el valor para confiar en mí, para poder poseer los anhelos de tu corazón, las cosas que yo te he prometido, cuando desarrolles esa confianza, dice, lo vas a poder alcanzar porque nada te va a poder detener. Y si por los ríos, al pueblo de Israel, la barrera que tenía, lo que los separaba de la bendición, era el río. Era el río Jordán que no los dejaba entrar a la tierra prometida. Y yo pregunto, ¿cuál es tu Jordán? ¿Cuál es la barrera que no te deja vivir, tener, servir? Depositarte en las manos de Dios totalmente. ¿Qué es la barrera? Para el pueblo de Israel en ese tiempo, en el evento que nos están diciendo, era un río, una cosa imposible. Yo creo que por eso Dios usa esta escritura para decir,
Y si son los ríos el obstáculo para que tú vayas a recibir lo que yo te he dado, quiero decirte que las aguas no te van a poder detener. Y todos nosotros tenemos nuestros Jordanes. Pero la Escritura simplemente nos dice, cuando te animes a tener lo que yo te he dado, dice, los obstáculos que tengas que vencer, no importa que sean, no te van a ganar, no te van a poder detener. Pero es muy fácil decir, pero difícil creer. Porque es muy fácil creer en Dios, pero es muy difícil creerle a Dios. La palabra de Dios dice, como un consejo en Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no medites tú las cosas si puedes o no puedes. En las cosas que vienen del lado de Dios, confía en Él. Pero se miran muy absurdo, confía en Él. Pero es que esa cosa es imposible, confía en Él. Confía en Jehová con toda tu vida. Dice, no te apoyes en tu capacidad, en tu inteligencia, en lo que tú crees que es posible. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. Si tú no tienes la habilidad para hacer lo que yo te estoy diciendo ahorita, si en ti no está esa habilidad de poder confiar en Dios, tu cristianismo es muy semejante a cuando yo crecí en un hogar cristiano, te decía. Pero me gustaba cuando ya crecí, me gustaba en mi rancho, cuando iba de vacaciones hacían lo que se llamaban pachangas, yo no sé cómo le decían en tu pueblo, pero eran fiestas en casas. Entonces pues yo iba de vacaciones, yo iba a la iglesia, no me dejaban mis papás entrar a esas fiestas, pero yo iba y me asomaba por la ventana. Y es que en ese tiempo ya me gustaba mirar a las muchachas, pues. Y me asomaba por la ventana y las miraba bailar, y nunca he aprendido a bailar porque yo crecí en una casa cristiana muy rígida. Pero miraba por la ventana y miraba a bailar, y yo asomándome por la ventana y pues mirar a las muchachas bailar y la fiesta por la ventana, pues me era medio atractivo. Pero el momento más difícil era cuando se sentaban con aquel plato de pozole, aquellos tacos, gorditas, porque yo nomás estaba mirando por la ventana, pues. Y sabes, las personas que no tienen la habilidad de confiar totalmente en Jesucristo, están como yo en eso, nada más están mirando la bendición, la fiesta, por la ventana. Ellos no conocen al Jesús divino. Si tú no has tomado la decisión, así te vaya la vida en ello, de confiar totalmente en Cristo, tú no conoces al Jesús divino, tú conoces al Jesús histórico. Tú solamente has conocido, sabes y dices que crees en el Jesús de las barbas, del pelo largo, de la bata, de las sandalias, el que murió en una cruz. Es cierto, ese es Dios, pero es mucho más allá. El Jesús divino está con nosotros y es el que hace que pasen cosas en tu vida y en la mía. Y hay un tiempo en la vida donde tenemos que dejar de ver el cristianismo por la ventana y ser parte del cristianismo. Pasar de ser espectadores a vivir el cristianismo. Y eso únicamente lo vas a poder lograr el día en que tú tomes la decisión, que así te vaya la vida, en lo que la Biblia dice, te vas a ir de cabeza en ello. Porque ser cristiano donde tocas tierra es como mi tía, a ver, ya lo había dicho, pero te lo voy a decir. Mi tía ya falleció, mi tía Rosita, y cuando me llegó a conocer el mar, mi tía Rosita me decía, todo el camino, todo el tiempo me dijo, uy, mi hijo, yo soy una sirena para nadar. Yo en el agua soy como una sirena. Y yo siempre he sido malo para nadar, pues nunca he sido bueno para nadar. Cruzo de un lado a la otra de la alberca de la casa porque mide 2 metros de ancho. Y en el río me tiro porque traigo el salvavidas, pero no soy bueno para nadar, me da desesperación. Y yo iba al mar y me llevó y empezamos a caminar en Bahía de Quino, Sonora, y empezamos a entrar. Y el agua bajita, yo nunca había visto el mar. Yo recuerdo que hasta probé el agua a ver si es cierto que tenía sal y estaba fea. Y empezamos a caminar y el agua empezó a subir y a subir. Cuando yo llevaba el agua hasta el pecho,
ya no me contestaba mi tía Rosita las palabras que hablábamos. Y volteé, y no, allá se había quedado lejos. Le dije, tía, vente. No, dijo, es que allá está hondo. Ay, caray, tía, pero si tú eres una sirena. Tú eres una sirena, este es tu ambiente. No, dijo, es que yo nada más sé nadar donde toco fondo. Y hay muchos que dicen que son cristianos únicamente donde tienen control, porque les da miedo soltarse a las aguas profundas a donde Cristo te puede llevar. Y hay barreras que no te dejan hacer esto. El Señor nos ha dado muchas cosas y no las pueden disfrutar porque no han tenido el valor para soltarse. Te voy a hablar de dos barreras. La primera barrera que enfrentas, la primera barrera que te impide soltarte en las manos de Dios, la barrera, tu Jordán, pues, es el pecado que has cometido. El pecado que has cometido viene a ser muchas veces, o la mayoría de las veces, la principal barrera en el mundo cristiano. Porque el mundo cristiano sabe que en Cristo hay perdón de pecados, ¿cierto? Saben. Pero una cosa es saber de Cristo y otra cosa es creerle a Cristo. Una de las cosas más importantes que hay por la cual el mundo cristiano no puede disfrutar es intimidad con Cristo. No puede tener esa bendición, pues. Yo nomás miraba por la ventana aquel plato de pozole con unas ganas de comer. Pero había una ventana que no me dejaba, yo no era parte de allá. Y en el mundo cristiano hay una cantidad de personas que simpatizan, están en la iglesia, ayudan en muchas áreas, pero no han tenido la fuerza, no tienen la confianza suficiente para creerle a Dios que cuando te avientes a soltarte, Él va a estar contigo y las circunstancias y tus barreras no te van a ganar. Y una de esas barreras es el pecado, y lo que pasa es que no lo han digerido, no saben lo que ha pasado. Cuando Jesús fue crucificado, sus penúltimas palabras en Juan 19:30, dice, cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Si te lo pongo en el español del Valle, a Jesús le dieron un palo con una media esponja, con vinagre, se lo pusieron en los labios, y Jesús dijo, consumado es. ¿Consumado qué? La deuda del pecado, te lo pongo bien suavecito, tu deuda por haber pecado, ya la pagué. Cuando dijo consumado es, está diciendo el pecado del hombre ya fue pagado y entregó su vida. El pecado tuyo, tus faltas, pecado de pensamiento, pecado de acción, porque es muy difícil controlar los pensamientos y dejan una secuela que si no le crees a Dios, no que no crees en Dios, si no confías totalmente en Dios, no vas a poder tener las bendiciones, pues nunca te vas a soltar. Vas a ser un simpatizante, vas a ser alguien que ve la bendición, pero nunca la puedes tener. Tienes que entender que no importa que tu pecado sea de pensamiento, que sigues pecando de pensamiento. Dijo el Señor, se dijo que no cometerás adulterio, pero si miras a una persona del sexo opuesto y la codicias, de hecho ya adulteraste en tu pecado. Sea de palabra, cuando no manejamos bien la lengua, sea en las cosas que hacemos, sea un pecado de omisión porque sabes lo que debes hacer y no lo haces y eso te es pecado, o sea de transgresión cuando traspasas lo que Dios dice. Jesús dijo que todos esos pecados Él los pagó en la cruz, y tú lo sabes, pero traerlo y apropiarnos de eso es bien difícil. Él pidió y se anunció, Él dijo que se anunciaran estas cosas. En Hebreos capítulo 10, verso 17, nos habla lo que es el perdón, porque eso es lo que mata al hombre de nuestro tiempo.
hace referencia a una profecía de cientos de años atrás que dijo lo que iba a acontecer con la gente del nuevo pacto. Nosotros somos la gente del nuevo pacto. Dice, ese es el pacto que haré con ellos. Está hablando una profecía de cientos de años atrás. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Yo quiero que entiendas esto porque es lo que te va a ayudar a poder cruzar esa barrera de tus faltas. Jesús pagó en una cruz por sus pecados, por eso murió en la cruz. Él dijo, consumado es. Él pagó por los pecados nuestros. Y luego él había dicho que iba a grabar, iba a poner en nosotros sus mandamientos, haciendo referencia a esa conciencia que el Espíritu Santo te da. Pero luego dice, el perdón de Dios, la manera como es el perdón de Dios, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Qué es lo que dice el Señor? El Señor dice que cuando tú viniste a Él, cuando tú pediste perdón por tus pecados, el día en que tú te bautizaste, de ahí para atrás, todos tus pecados se borraron. El Señor tomó la decisión de no acordarse de ni uno de ellos. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Del día de tu bautismo para atrás, el Señor tomó la decisión de borrar el tape de tus pecados. Tomó la decisión de no acordarse de ellos. Nosotros manejamos el perdón de una manera equívoca. Porque yo no sé quién es el bobo que sacó que si no has olvidado es porque no has perdonado. ¿Cómo vas a olvidar si no tienes amnesia ni estás lelo? ¿Ves? El perdón y el olvido no van juntos. Perdonar es que no vas a cobrarte, que no vas a tomar revancha por lo que te hicieron. El Señor dice que aparte de que te perdona, Él puede hacer algo que nosotros no podemos hacer. Él olvida, Él decide olvidar. Entonces quiere decir que todo lo que tú hiciste antes de ser cristiano, el Señor ya lo olvidó. Pero tú lo sigues cargando y es un Jordán que no te atreves a cruzar porque es una barrera, porque no le has podido creer y vas a decir, no, es que a mí sí me van a ganar las circunstancias. El Señor dice que todo eso Él lo va a perdonar. Y todos tenemos un pasado y no importa qué cara bonita vengamos aquí a la iglesia, todos tenemos un pasado lleno de manchas y de faltas. Sean de pensamiento, de palabra o de acción. Pero en aquella cruz, Cristo derramó su sangre como pago por tu falta. No es, el perdón es gratis, pero no fue barato, le costó la vida al Hijo de Dios. Y tenemos que ser conscientes de eso. Y eso te trae agradecimiento a Él. El resultado de eso es algo que nosotros tenemos que tener. Porque cuando Cristo nos perdonó y nos recibió como sus hijos, Él nos justificó. En Hechos capítulo 13, verso 38 al 39 dice, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de pecados. Ya no tienes que acongojarte por las faltas pasadas, porque Cristo pagó en la cruz por ellas. Dice, ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés. O sea, tenemos que entender la justificación. Por las acciones, por la obediencia, por hacer exactamente lo que Dios te pide, nadie puede ser justificado. No importa qué tanto de una forma moral, ética, tú manejes tu vida, nunca vas a poder ser justificado por obras. Dice, ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés. O sea, la ley de Moisés son ordenanzas a vivir. Dice, pero todo el que cree, todo el que ha recibido a Jesús como su Señor, es justificado por medio de Jesús. ¿Qué es ser justificado? Ser justificado es que a pesar de toda la maldad que nos ha tocado vivir, ser justificado es que a pesar de esos pensamientos que tú tienes,
Ser justificado es que a pesar de esos arranques medios locos que en veces te da de gritos y faltas, ser justificado es que a pesar de esos errores, que porque eres cristiano no van a dejar de existir en tu vida porque tú no llegas al cielo. Ser justificado es que ahora Dios te ve a pesar de cómo eres, como si no fueras así. Justificado es que hoy tienes una relación nueva con Jesús, te trata de una manera diferente a pesar de tus faltas, a pesar de tu pasado. Y cuando la persona no puede entender eso, el pecado se vuelve el obstáculo que no lo deja llegar al otro lado para recibir la bendición. Están sin dar el paso, están mirando la comida de aquel lado, pero no salen a recibirla. No eres justificado por algo que tú puedas hacer. Nadie puede ser justificado por sus actos. Somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Cuando tú decides confiar en el Señor, entonces Dios te justifica. O sea, Dios te empieza a ver como si fueras, fíjate bien, como si fueras, porque no eres, una blanca palomita. Y esa es una ventaja bien grande. Cuando entiendes eso, cuando dices, wow, así me mira Dios a pesar de mis defectos, así. Dice una lectura de segundo de primaria, cuando yo iba en aquellos libros de antes, había la historia de un zorro, una zorra que perdió a su zorrito. Y se encontró al coyote y le dijo, oye, coyote, ¿no miraste a mi zorrito? Y el coyote le dijo, ¿cómo es tu zorrito? No, dijo, es muy bonito, su pelito como de terciopelo, sus ojitos azules, sus orejitas paradas. No, dijo, no he mirado ni un zorrito con esas características. Y se fue con todos los animales del bosque. Y cuando les describía a su hijo el zorrito, decía, no, a uno así no hemos visto. Y por ahí llegó con el lobo. El lobo era medio despiadado. Y le preguntó, ¿y cómo es tu hijo? Oh, es bien bonito, con sus ojitos de ámbar, su colita parada, sus orejitas paraditas, su pelucha como de terciopelo. No, le dijo, yo no he mirado eso, pero miré un lobillo ahí todo cojo, visco, todo pelado, con las orejas gachas. Y la zorra dijo, ay, ese es mi hijo. Dijo, es que para una madre no hay hijo feo. Así es para Dios. Para Dios no importa lo que has vivido. Ni siquiera a Dios le importa lo que estás viviendo. Le importa que abras tu corazón con verdad y tomes la decisión de confiar en Él, y Él se hace cargo de lo demás. Pero el pecado es la barrera que no deja al hombre tener lo que Dios te ha dado. Y Dios te ha dado tantas cosas y no las agarras por esa barrera, ese Jordán que se llama pecado. Y es tan sencillo, y te voy a retar a que hagas algo ahorita. Primera de Juan 1:9, hay una promesa. Escúchame, hay una promesa de Dios. Primera de Juan dice, si confesamos nuestro pecado, si tú tienes el valor de decirle a Dios, Padre, mis pensamientos son negros. Si tú tienes el valor para decirle, Señor, me he estado equivocando. Señor, no estoy tratando a mi cónyuge, a mis hijos de la manera correcta. Si confiesas lo que estás desalineado con Dios, tú tienes la palabra de Dios empeñada. Yo agarré 2 cosas de mi padre y no me pudo haber dejado 2 cosas mejores. Yo no ocupo dinero, el dinero lo podemos hacer cada uno. Pero su fe es la mayor cosa que mi padre me dejó. La mayor cosa. Y la confianza que tengo en Dios la heredé porque aprendí a confiar en lo que Él me decía se iba a hacer. Nunca me cambió las cosas que me prometió. Hoy puedo confiar en Dios, y si Dios me dice que si yo confieso mi falta, Él es fiel y justo para perdonarme y para limpiarme de mi pasado. ¿Sabes? Yo siempre he dicho, cuando tengas una falta,
dila, pide perdón. Hubo un tiempo en mi vida en que yo tuve una falta garrafal en el ministerio. Nadie sabía, nadie no hubiera sabido. Pero yo no puedo vivir dos vidas. Yo me paré enfrente de la congregación y les dije, yo he pecado. Y todos se les cayó la boca porque nadie lo esperaba. Dice la palabra de Dios que el que esconde su pecado no va a prosperar. Si confesamos nuestro pecado, tenemos la palabra de Dios empeñada, que Él es fiel y justo para perdonarte. Y no nada más perdonarte, ya entendiste el perdón. Ve, lo va a borrar. Nunca se va a acordar de lo que hiciste. No le hace que le confieses al Señor. Nunca se va a acordar de lo que hiciste, porque Dios decidió hacer eso. Dice, y te va a limpiar y limpiarte de toda maldad. Yo quiero que mientras estemos, voy a traer un canto en medio del sermón, porque yo quiero que este día tú tengas la oportunidad de salir de este lugar habiendo experimentado el perdón, quitar una barrera, porque yo estoy harto, enfermo, cansado, ya no sé qué más calificativos poner, de mirar un pueblo que clama a Dios pero que no refleja en su vida la grandeza de ese Dios al que le cantamos y al que adoramos. Y todo es porque no ha aprendido a confiar en el Señor. Y ahorita mientras estamos cantando, yo te quiero traer, antes de entrar en el otro pedacito de la predicación, yo te quiero brindar la oportunidad de que te pongas a cuentas con Dios en esa promesa. Él dice que si te reconoces falto, ante Él te perdona tu falta. Vamos a ponernos de pie. Escucha el canto, no te voy a decir vengas al frente, pero sí te voy a pedir que mientras estamos cantando, ponte a cuentas con Dios. No importa cuál sea tu falta, no importa cómo no importa. Importa que le digas, Señor, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, esto ha sido las cosas, perdóneme. Voy a empezar a vivir una vida diferente. Y Dios dice que Él te perdona y te limpia de tu maldad. Mientras cantamos, habla con Él. En totalidad a ti me rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti yo rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Habla con el Señor. Confía en Él. Un día dicen que un hombre con una carretilla le preguntó a una muchedumbre: ¿ustedes creen que yo puedo manejar esta carretilla a través de este cable hacia el otro lado del río? Y todos dijeron, sí puedes. Y cruzó al otro lado del río con la carretilla y regresó. De los que estar con esta carretilla, y este ellos encima y de vuelta, y todos gritaron, si puedes, y cruzó con ellos. Y cuando volvió dijo, ¿cuántos creen que puedo pasar con una persona en la carretilla? Y todos gritaron, si puedes. Y luego dijo, súbase uno de ustedes. Y nadie quiso. A veces hablamos de las cosas de Dios, pero de veras podemos soltarnos en sus manos. De veras ahorita pudiste confiar en esa promesa de que no importa lo que estés metido, donde has estado, no importa las cosas más ocultas que tengas en tu corazón. Dios dice que si las dices, que si se las confiesas,
que Él te las perdona. Y quizás tenga que hacer un sermón para el resto porque nadie me toca. Dice, y limpiarnos de toda maldad. Lo que pasa cuando el Señor te perdona, ¿qué pasa en tu vida espiritual? Que el resto del texto dice limpiarnos de toda maldad. Ojalá que hayas ocupado este tiempo del canto para ponerte en orden con el Señor. Tome asiento. Gracias, Alex. Déjame te corro rápidamente la segunda barrera, el segundo obstáculo, el segundo Jordán, o como tú le quieras llamar en lo que estamos hablando. La otra barrera es: no confías realmente en Jesucristo. Dices que puede hacer cosas, pero cuando te toca a ti tomar, estás como los que le decían que sí al de la carretilla. No te animas a hacerlo. Cuando se pide servir, es el privilegio más grande que nosotros podemos tener después de conocer a Jesús, es servirlo. Qué privilegio tan grande el servir a Cristo. Y todo el mundo quiere, pero hay una barrera que no confía que va, pues es que no sé, no puedo. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, la pura verdad, la verdad desnuda, es que si tú no puedes confiar en Dios, no lo puedes agradar. Puedes venir a la iglesia, puedes cantar, puedes ofrendar, puedes en lo que tú quieras estar y decir lo que tú quieras, pero si no confías en Él, dice, no puedes agradar a Dios. La fe es sumamente importante. Tú vas a encontrar en muchos milagros que Jesús le preguntaba al necesitado, ¿de veras crees que yo puedo hacer eso? Y vas a encontrar la respuesta, lo que Jesús les decía: hágase en tu vida de acuerdo a como crees. Y creer no es de conocimiento, sino el realmente confiar en el Señor. Necesitamos nosotros tomar una decisión. Esto no es algo que te va a soplar Dios y va a salir adelante. Esto es algo que tú decides. Me voy a echar de cabeza al río porque tengo un Dios grande que me va a sacar. Pero échate de cabeza en las cosas que Dios dice, no en lo que cualquier gente te diga, no en lo que yo te diga, no en lo que leas. Échate de cabeza en las promesas de nuestro Dios, porque entonces tienes la palabra de Dios empeñada de que vas a salir adelante, que vas a salir adelante. Te voy a hablar en el pedazo, en los últimos 5 minutos. Te quiero hablar en el área más difícil en la que el hombre de nuestro tiempo puede confiar en Dios. Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, tienes ahí el bosquejo, subraya la palabra entonces. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Una de las cosas que nunca toco, y si tú has estado conmigo a través de los años, tú no me vas a oír hablar del dinero y que da, y que da, y que da. Pero quiero que salgas de este lugar y la primera cosa te voy a hablar del dinero. Nunca des porque la iglesia necesita. No des aquí dinero porque la iglesia necesita. La iglesia no necesita. No necesitamos. Necesitamos la presencia de Dios. Y Dios mueve el corazón de muchos. Y en este lugar no nos falta absolutamente nada. Cuando tú des, cuando tú tomes la decisión de confiar, porque entiende el verso, dice, honra, dale a Dios el lugar que le corresponde. Dale el respeto. ¿Sabes qué es honrar? ¿Ves? Honrar es darle el lugar que le corresponde. Aquí está hablando de Dios. El mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Honrar es darle por quien es el lugar especial que tiene. Honra a Jehová con tus bienes.
O sea, honra a Dios con tus finanzas y con las primicias de todo lo que te llegue. Dice, entonces, cuando tú hagas eso, entonces, dice, tu granero estarán colmados. En nuestro tiempo, te dijera, la cuenta del banco va a estar abultada. Tu refrigerador estará lleno, tus lagares rebosarán de mosto, tu refrigerador estará lleno, tus tarjetas de crédito estarán en cero. ¿Cuándo? Cuando honres, cuando le des a Dios el lugar que a Él le corresponde en el asunto del dinero. Pero no des dinero porque alguien de la iglesia te dice que des. No te dejes manipular nunca por nadie de enfrente de que des dinero. Uno da dinero porque está agradecido con Dios. Yo doy de mi dinero porque yo decidí honrar a Dios con lo que me ha dado. Yo doy de lo que tengo porque Dios me lo ha dado. Yo soy consciente de que Dios me lo ha estoy agradecido con lo que hizo. ¿Dónde estaría hoy si Dios no me hubiera tocado? ¿Dónde estarías tú? Y dónde estarías ahorita no es tan importante como en dónde vas a estar dentro de 100 años. Dentro de 1000 años, ¿dónde vas a estar? Yo estoy agradecido con Dios. Yo doy de mi tiempo, doy de mi dinero, porque estoy agradecido con, no porque la iglesia necesita. Yo no creo en vender tamales y hacer rifas y andar haciendo el car wash y andar juntando dinero para la iglesia. Aquí los jóvenes venden allá afuera chuchulucos porque con eso se van a la playa, a la alberca, a los paris que hacen, porque todo el dinero que ellos juntan es para cubrir sus eventos, como andaban en la casa de la familia Carrión en una noche de alberca, en un día de alberca. Pero la iglesia nunca hemos hecho absolutamente nada para juntar dinero, porque si Dios está presente, Él suple y va a usar a personas que Él quiere usar y son los privilegiados. Tú da porque estás agradecido, porque confía. Enséñale a Dios cuánto confías en Él. Si no puedes confiar con tus finanzas, estás frito. Estás frito. No, la iglesia, yo te lo digo bien con toda mi boca, la iglesia no necesita. En la iglesia hay un grupo de personas comprometidas donde sale para todo lo que se mira. Nosotros tenemos todas las facilidades. No estamos ahí en la pura chapo. Pagamos desde los biles de allá hasta la internet de allá que no usamos, nosotros se las pagamos a los ancianitos de allá. Y pagamos todo lo de aquí. Y no ocupamos dinero. Quiero que entiendas eso. Te estoy hablando de dinero, no para que des porque la iglesia ocupa. Da si estás agradecido con Dios, para que su reino crezca. Uno por eso da. La única cosa que te vas a llevar de aquí es el carácter y lo que Dios te dé. No nos vamos a llevar nada al cielo. Yo doy porque estoy agradecido por lo que Él hizo en mí. Doy porque yo sé que Él me está viendo. Él me está viendo a ver cómo me manejo, a ver cómo manejo las cosas que me da. Y sabes que yo tengo mucho miedo que un día diga Dios, todo lo que yo te estoy proveyendo, tú no lo estás queriendo usar de la manera correcta. Ya te toleré mucho tiempo. ¿Hasta cuándo, Francisco, te voy a tolerar que sigas mal usando lo que yo te doy? Desde tu vida, las finanzas. ¿Hasta cuándo? Y tengo mucho miedo, porque yo sé que Dios me está viendo, que un día Dios diga, arréglatelas tú solo. Porque entonces va a venir un fracaso muy grande en mi vida. Voy a vivir únicamente con mis habilidades. Puertas que Dios me abrió se van a cerrar. Sí, yo doy porque yo sé que Él me está viendo. Porque ¿dónde estaría sin Él? Doy porque otra gente necesita oír. Doy porque tengo un compromiso con Cristo. Y sabes, doy porque confío en Él. Yo confío en Él. A mí nada me va a faltar. Se ríe ya ahorita no se ríe Lupita. Pero ¿dónde están las llaves del buzón? Vas a ir al correo, sí, voy a ver si necesito.
Voy a ver si voy a necesitar dinero. Esas son mis palabras siempre. Y te vas a dar cuenta en el buzón si vas a necesitar dinero. Sí. Si me llega un cheque de no sé dónde, es que voy a necesitar dinero. Y si no llega nada, es que no voy a necesitar. Y si yo te platicara las cosas que pasan cuando confías en Dios, ibas a pensar que quiero que des, pero no, a mí no me interesa si das o no das. Mi interés es que vivas la vida que Dios quiere que vivas. Y si no puedes confiar en Dios, no esperes poder tener sus bendiciones. No porque Dios no te las da, ya te las dio, pero porque una barrera bien grande que se llama falta de confianza no te deja tomar lo que Dios te dio. Si no puedes confiar con lo que ganas, ¿cómo vas a entrar en un terreno desconocido a recibir lo que Dios tiene para ti? Ahí están agarrados de una miseria de vida, porque no tienen confianza en aquel que murió en una cruz por ellos. Y yo sé, y yo entiendo, y lo sé, lo he vivido. Yo he estado en el ministerio siempre y he sido cristiano toda mi vida. Yo sé que hay una explotación al mundo cristiano en la cuestión de las finanzas. Y yo sé que se junta dinero y luego el pastor por arte de magia se desaparece junto con la cuenta del banco. Yo sé. Pero sabe, las bendiciones de los que dieron, así se las haya robado el pastor o el que tenía la cuenta. Cada uno de nosotros un día vamos a estar en la presencia de Dios y vamos a dar cuentas de lo que hicimos. Él nos va a juzgar un día a todos nosotros por lo que hicimos y por lo que no hicimos. Así me dijo mi tía cuando se estaba muriendo. La tía que me educó. Con esto te voy a dejar. Un día antes de morir fui a la carrera para allá, hasta Hermosillo, Sonora. Y sacó a toda la gente del cuarto, a sus hijas, a sus amistades. Mi tía era un personaje en Sonora. Y dijo, quiero que me digas qué va a pasar conmigo cuando deje esto. Ya mi tía ni se podía levantar. Al siguiente día se murió, pues. ¿Qué va a pasar? Le dije, tú decides hoy qué va a pasar contigo. Le dije, tú sabes por qué has estado visitándome, porque vine y me pasé contigo un montón de meses hace un tiempo. Tú sabes mis creencias, has escuchado muchísimas predicaciones y enseñanzas que yo te he puesto. Tú sabes lo que tienes que hacer. Le dije, ahorita yo te invito. Ponte a cuentas con Dios, pídele perdón, reconócelo como tu Señor. Dijo, ok. Y tuvimos un tiempo donde ella lo estuvo haciendo y le dije, yo sé que hay faltas que no las vas a querer soltar porque estoy aquí, pero tú sola arréglate con Dios, Él está aquí contigo. Y después de un buen rato, parecía que estaba bastante cansada, después de un buen rato, me dijo, le he pedido perdón a Dios por todas las cosas que hice mal. Y también por todas las cosas que debí de haber hecho y no hice. ¿Qué cosas hay en tu vida que no has podido hacer por falta de confianza? ¿Qué hay que te da miedo soltarte? No, ¿cómo voy a soltar? Más cuando se habla de dinero. Te quiero volver a decir, a la iglesia no des porque necesita la iglesia. Dios no necesita el dinero de nosotros, Dios necesita nuestra confianza. Y si tú no tienes confianza para creerle en las cuestiones del dinero, es que no le tienes confianza a Dios. Cambia tu vida. Este día toma la decisión de seguir a Cristo. Este día dile al Señor en un canto, yo he decidido seguir a Cristo. Y el área donde vas a poder enseñarle mejor, porque es el área que más duele a muchos de ustedes, es la cartera. Te pregunto y te dejo con esto, ¿te vas a llevar lo que estás metiendo ahí al banco? No, hombre, cuando me toca hablarle a los seniors les digo, usted viva y no esté pensando, muérase cuando se acabe el último dólar, váyase con el Señor. Pero no deje dinero. Van a andar peleando a sus hijos por $30 que dejaste en el banco, la casa ahí toda mal hecha ya. A sus hijos herédele la fe, herédele protección divina que usted les pone cuando sirve y honra a Dios. Eso dele a sus hijos. Pero este día comprométete con el Señor y dile, Señor, voy a confiar.
No voy a dejar que mi pecado, mis faltas, me sigan manteniendo fuera de lo que usted ya me dio. Así como yo me siento, porque una cosa es cómo te sientas y otra cosa es cómo te ve a Dios. Nada que ver tu sentimiento por tus faltas que cómo te ve Dios. Has sido justificado, entiéndelo. Has sido justificado. Dios te ve como si nunca hubieras pecado y tus pecados ya los olvidó. Pero es muy grave cuando tú no tienes confianza en lo que Dios te dice. Y si tú no puedes tenerle confianza con tu dinero, tienes un problema muy grande. Toma hoy la decisión de seguir a Cristo. Cántalo con nosotros. Yo he decidido seguir a Cristo. Vamos a ponernos de pie. Cántaselo al Señor, pero cántaselo con el corazón. Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¿De veras has decidido este día seguirlo? ¿Has decidido poner tu confianza en Él? Yo no vuelvo atrás. Otra vez, Alex. Diga, a mí no me importa lo que digan, no me importa lo que piensen. Yo tomé la decisión de seguir a Cristo, de reseguir al Señor como sea. Y yo quiero que lo sepan. Si tú has tomado esa decisión ahí donde estás, levanta tu mano. Levanta tu mano porque yo le quiero pedir a Dios que te bendiga, que te guarde. En esa decisión que tú tomaste el día de hoy, el Espíritu Santo te sostenga, te dé fuerzas, te saque adelante. Mientras estamos cantando, así levanta con tu mano levantada. Mientras estamos cantando, yo voy a orar por ustedes una vez más. Levanta esa mano si tú has decidido seguir a Cristo, si tú has decidido confiar plenamente